Buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a Miércoles Ágil. El día de hoy estamos con Diógenes, Jorge y un servidor, Luis Cabanillas, para hablar sobre un tema bastante interesante y a veces bastante polémico, que es los marcos de trabajo de agilidad de escala, ¿no? Y como una pequeña introducción, pues hablamos de estos frameworks como una alternativa o una opción para cuando queremos llevar prácticas de agilidad o procesos de agilidad en una organización más allá de un equipo, ¿no? Y cómo integrar varios equipos que comparten un proceso para tener cierta uniformidad y cierta estandarización, ¿no? Alrededor de los procesos e incluso alrededor de las prácticas, ¿no? El ejemplo más famoso de todos, quizás el más comercial, es el que se conoce como SAFe, Scaled Agile Framework, y que tiene sus variantes, ¿no? Tiene sus sabores de ágil a escala, ¿no? Como el sabor esencial o lo básico dentro de la complejidad, ¿no? Después tienen lo que es las soluciones a escala. Después tiene un nivel de portafolio y un nivel ya completo, ¿no? Y hay otras opciones como LES, como Nexus, como que digamos, las empresas tanto que certifican o las empresas que proponen frameworks de agilidad en general, pues van incrementando y van, digamos, mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un poco de la introducción, y yo creo que sería bueno hablar un poco acerca de, bueno, primero ver si hay algo que agregar acerca de la definición, y después ver algunas de las ventajas, al menos desde el punto de vista de la percepción. Cosas buenas que trae, cosas no tan buenas, y pues compartir nuestra experiencia, ¿no? Entonces, con esto, pues le paso la palabra a Diógenes para que nos cuente un poco acerca de, bueno, si tiene algo más que agregar sobre la definición, y además, bueno, cosas positivas que le ha tocado ver con alguno de estos frameworks, ¿no? Diógenes. A mí, sí, gracias. ¿Qué tal? Bueno, mencionabas Safe, que es el más popular / comercial, y tiene una razón, creo yo. Es el que ofrece certificaciones, es el primero que ofreció certificaciones, y está todo súper definido. Es público, te puedes meter a la página y le vas buscando y todo está definido, todo está bien estructurado, que creo yo que es el punto débil. Está tan prescrito que pierde la creatividad y la independencia que requieren los equipos en un ambiente ágil. Está el LES, el modelo LES. También existe Enterprise Scrum, que es por ahí el que menos, de los que menos he leído, menos conozco. Hay otro que es Xscale. Modos de DevOps, por ejemplo, DevOps también te hablan de cómo trabajar con más de un equipo. Está el modelo de Spotify, que hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca del modelo de Spotify. A mí lo que me gusta del modelo de Spotify es el modelo de Spotify que enseñaron, no el diagrama que tenían cuando lo explicaron, sino es el crecer de manera orgánica dentro de la organización. Hay otro también que no está definido como modelo tal cual, pero es Programmer Anarchy, anarquía de desarrolladores, que es cuando no vamos a hacer Interesante. nada. El producto nos va a decir qué hacer. No hay reglas. No hay product owners, no hay Scrum Master. Cada equipo es responsable de su producto y cada equipo sabe cómo probar, desarrollar, etcétera. Y ellos son completamente responsables desde el principio hasta el fin y del mantenimiento, todo. Interesante el Muy programa. interesante, pero también como a mí me daría un poquito de miedito, ¿no? Incluso así como
porque vamos hacia los extremos, ¿no? O al menos yo veo muchos de estos frameworks como el extremo de la estandarización y queremos que todo sea igual y cuadradito y que todo ensamble contra, pues, la anarquía, ¿no? Que digo, nunca la he intentado, ¿no? También puede que tenga cosas buenas, pero sí está interesante. Cuando leía al respecto del modelo de anarquía, lo que estaba pensando es, ¿quién te dañó? ¿Quién te hizo tal daño? O sea, ¿qué pasó? Y es porque hubo un framework implementado que fue por mandato. Safe le gusta mucho a la dirección porque todo está bien estructurado y a veces el hecho de que la estructura esté bien fija daña la parte ágil. Tienes prácticas ágiles, pero daña la agilidad de los equipos, ¿no? Y lo que hablábamos en otras ocasiones de la confianza de los desarrolladores en buscar mejoras, ¿no? Ese mejorar 1% constante. ¿Cuáles he experimentado? Yo he experimentado un acercamiento a Safe o uno de los coaches tomaba Safe como inspiración, pero no usábamos Safe propiamente. El proyecto no está certificado como tal. Y un poquito el crecimiento orgánico, el decir, cada equipo tiene, el reconocer que cada equipo tiene necesidades diferentes, vamos a ver cómo todos crecen, pero con los valores ágiles pegados en la pared, ¿no? Más allá de las reglas. Entonces, yo prefiero algo orgánico, pero no es tan fácil de vender, es la desventaja. Bueno, Jorge, ¿cómo te ha ido a ti con los frameworks Scala? Sí, bastante interesante el tema y sí me toca ser parte también de discusiones polémicas alrededor. Hay mucha gente a favor, hay mucha gente no tan a favor. Al fin de cuentas, desde mi punto de vista y de acuerdo con las definiciones que han planteado, pues siempre yo estoy a favor de tener un balance entre la libertad y el control, o sea, precisamente entre la anarquía y la gobernabilidad. Entonces, en este caso, yo creo que esa parte es clave. Y igual me ha tocado escuchar como los más populares Safe, más recientemente LES, pero alguno que no se ha mencionado y que me gusta mucho, aunque no he tenido la oportunidad de implementarlo, es el que está adoptando ahora el PMI, que recién, bueno, previamente, lo había creado Alan Chalaway, que es bueno, ya es parte del PMI también, pero tenía su propia organización, Net Objectives. Entonces, me gusta mucho, comulgo mucho, ¿no? Con esa filosofía más agnóstica de métodos. Entonces, me gusta ese marco también. Flex ahora es parte de Discipline IL de Libre. Entonces, se llama Discipline IL Flex ahora. Pero era un marco independiente que nació con el propósito de brindar esa escalabilidad a empresas no tan grandes, ¿no? Entonces, la escalabilidad yo siento que es necesaria siempre y cuando sea necesaria. O sea, agrega valor siempre y cuando sea necesario. Y creo que hay empresas que sí lo necesitan, ¿no? Incluso marcos como Safe, que pudieran ser más prescriptivos, creo que pudieran agregar mucho valor y le pueden dar control a organizaciones que no lo tienen y que se están anarquizando por no tener alguna guía de cómo orientar múltiples proyectos, ¿no? Pues estamos hablando de empresas de cientos de proyectos, tal vez cientos de equipos o miles, en donde al no haber una guía de cómo coordinar, pues se puede salir de control totalmente. Entonces, un marco como Safe a esas dimensiones, yo creo que agrega mucho valor bien considerado, sin perder de vista los valores. Entonces, eso es el escalado, es llevar a cabo la agilidad o los marcos ágiles pues a un nivel que se sale de nuestro alcance con 1, 2 o 3 equipos. Otra cosa que yo veo es que muchas veces se piensa en escalado cuando no se necesita. O sea,
una empresa de 300 personas, yo creo que puede vivir sin un marco de escala. Ahorita lo discutimos, ¿no? Sí. Pero creo que tiene suficiente, a lo mejor 20, 30 equipos que pudieran tener un esquema de coordinación sin necesidad de un marco así tan robusto. Yo siento, Sí. yo he visto organizaciones que le agregan, ¿no? Mucha Sí. robustez. No sé. Si son 20 equipos que están trabajando en el mismo producto, creo yo que sí requieren una guía. Si son 20 equipos que trabajan en productos distintos, esa independencia pudiera ser. Pero es una muy buena pregunta que planteas. ¿En qué momento, que es algo que hace bien Safe, porque Safe te propone los niveles del Sí. framework? ¿En qué momento usas qué modelo? ¿En qué momento el modelo anárquico que tal vez se usa en una startup, que nada está definido, lo único que está definido es salir adelante, es entregar el producto, entregar el producto, entregar el producto? ¿En qué momento tenemos que hablar de métodos formales de escalación? ¿Y qué problemas tenemos? Yo le voy mucho a, de nuevo, ¿quién mete ágil a la organización? ¿Y qué necesidades tiene la organización en ese momento? Desgraciadamente, lo que yo he visto en frameworks de escalación es mucha especialización. No he visto a una persona que maneje 2 o 3 frameworks y pueda desarrollarlos, a un coach que pueda desarrollarlos. Lo que veo es que los coaches se meten a Safe o a Less. O ahora estoy viendo el que estás mencionando ahorita de Discipline El Agile. Discipline Agile. Yo le había tenido una versión a la parte de PMI cuando empezaron con la parte de Ágil. Voy a echarle una estudiada a esto, pero lo que yo he visto es que no hay coaches que te dominen más de un tema y puedan entrar a una organización y decir, dependiendo de las necesidades de la organización, vamos a implementar A o B. Normalmente la organización, por relaciones, consultoría, etcétera, van con alguien que es Safe. Voy a implementar Safe porque es lo que sabe la persona en la que Y así va a ser confío. mi comentario, que está bastante fuerte esa parte de las certificaciones, sobre todo con Safe, como SPCs, ¿no? Como los Safe Program Consultants. Y cuando como empresa tú jalas a alguien que le llamas allá el coach, pero que en realidad es un SPC, pues realmente ya estás un poco encerrado en que la solución va a ser safe, ¿no? O al menos algún tipo de aproximación a safe. Y aquí sí tengo opiniones muy concretas y basadas en la experiencia en cuanto a que, pues sí creo que es más valioso, como hemos dicho en otros episodios, ¿no? Basado en entender cuál es nuestra razón para hacerlo. Buscar nuestro propio modelo, ¿no? Partes de algo, sí, pero sí creo que Safe como punto de partida es implementarlo, te lleva muchísimo tiempo, como para tomarlo como punto de partida, ¿no? Es decir, un punto de partida debería de ser algo relativamente fácil o al menos simple dentro de la complejidad para empezar con él, ¿no? Y yo he estado en implementaciones o en intentos de implementaciones de Safe en donde el común denominador se vuelve esta parte de estandarizar todo, porque, y mencionabas algo muy, muy importante ahorita, Diógenes, que es, ¿estamos trabajando en el mismo producto o estamos trabajando en un producto diferente, ¿no? Y en eso, lo que yo he visto es, ok, tenemos, no sé, 20 equipos en el mismo producto, ok, vamos a hacer safe. Pero resulta que, como decía Jorge, igual y lo que necesitamos es colaboración entre los equipos, ¿no? Más allá de un portafolio, que tenga una jerarquía, que tenga una forma ya prescrita, que tengan ciertas ceremonias. Porque les soy muy honesto, he sido parte de los PI Plannings, por ejemplo, como Scrum Master o como Project Manager, digamos, roles muy parecidos.
y son ceremonias bastante incómodas. Y a lo mejor la incomodidad no es algo malo, sino que como y esto es mi circunstancia particular, ¿no? Como venimos de un ritmo de trabajo en donde no tenemos el backlog hacia enfrente lo suficientemente claro, llegamos a querer planear 5 sprints en 3 días, lo cual es bastante difícil. Y muchas veces Safe sí te dice, bueno, si no tienes el backlog, pues aquí lo generas, ¿no? En 3 días. Porque se supone que aquí tienes a todo mundo, tienes a todas las personas que te van a contestar las preguntas que necesitas. Pero sí es una actividad muy desgastante y muy cara, ¿no? Porque tienes cientos de personas en el mismo lugar y siento que difícilmente tiene el valor que se espera, ¿no? Bueno, pero ¿a qué nivel estás esperando en el PI Planning tener un refinement de las historias? Creo yo que es a nivel Ajá, sí. de épico, de feature, pues. Sí, Depende bueno, cómo lo manejes. en teoría vas a tener como tu sprint que empiezas en 3 días cuando se termine el PA planning. Ese tiene que salir bien definido de ahí. Y ya los Ok. otros 4 pueden ser más a alto nivel. Y Yo es ahí quiero, donde, uy. sí. Yo quiero mandarle saludos a Jacob Alamilla, no sé si nos está escuchando, pero recuerdo mucho que él estaba certificado en Safe, estaba en un proyecto en Safe, y en el 2018 dio Sí. una presentación de cómo llevar un PI planning remoto. Remoto. Y dentro de los mismos compañeros del grupo de agilidad en el que estábamos en la organización y de los especialistas en Safe, lo llamaban hereje por hacer un PI, por ocurrírsele a dar una presentación de cómo facilitar un PI planning remoto. En retrospectiva, a Jacob no le ha faltado trabajo con lo que Claro. sucedió en los últimos 2 años. Nada más. Sí, Quería y comentar digo, eso, cómo las reglas se han roto y se han movido. Y eso va a pasar con el framework que implementes. Si vas a implementar un framework muy robusto, vas a tener que ser flexible. Entiendo el estrés no entiendo el estrés del PI planning porque nunca he estado en uno. Pero sí me resultaba, recuerdo que algunas compartieron un PI planning donde se van mapeando todos los riesgos con el hilito rojo y lo usaban de ejemplo, decir, esto no funciona para planear las dependencias, porque no se puede leer a partir de tantas dependencias que existen. ¿Cómo lo solucionas? Esa parte pues es la que entra el coach, entra la comunicación de la que hablaba Jorge. Y algo que creo que debemos de tomar en cuenta es que cualquier forma de escalado tiene como propósito proveer control. Y no está mal, de hecho hace falta, ¿no? Porque sí, hablamos de múltiples equipos en un mismo producto y en donde pues, no hay sincronización, hay assumptions, hay entregables que no se alinean con un objetivo, no hay objetivos. Entonces, cada equipo pues está haciendo lo mejor que puede para cumplir algo que pudiera estar asumiendo. Entonces, un marco de escalado o una forma, ya no voy a hablar de un marco, ¿no? Pero el escalado como tal ayuda a proveer un poco de control y visibilidad para que esos equipos tengan claridad de hacia dónde vamos. Entonces, las ceremonias como PI Planning siento que se alineen un poquito hacia eso, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de cualquier marco, la empresa que necesita, o sea, que realmente necesita escalar, ya sea que adopte uno o una combinación, pero yo creo que tendrá que adoptar pues al menos su forma de trabajo. Pero una combinación de varios, o sea, por separados, así aislados, me cuesta trabajo concebirlo, ¿no? Pero yo creo que en lugar de eso, yo veo más una combinación posible o varios frameworks de escalado por separado en una sola organización. Por
idea de que el escalado viene a proveer pues esa estandarización, ese control sobre lo que está descontrolado, válgame la redundancia. Ahora, digamos, creo que ahorita vuelve Diógenes, pero una parte que sí me causa mucha curiosidad y sí de alguna forma me puso a pensar leyendo ahí, ¿no? En Twitter y así a varias personalidades, ¿no? Es la parte de la idea de escalar, pero escalar, bueno, es que el término en inglés se presta para la expresión, ¿no? Que decía, the only way to scale, the best way to scale is to scale down. Es decir, la mejor forma de escalar es hacer las cosas más pequeñas, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Basado en la parte de los equipos autoorganizados y todo esto que hemos venido platicando como parte de la agilidad y que no necesariamente va a significar perder control. Tengo yo una experiencia súper rápida que puedo compartir acerca de bueno, en la empresa anterior en la que estaba, pues yo venía de un background de consultoría, ¿no? Y sí, una de las cosas que me preguntaron y me pidieron fue, oye, ¿cómo escalamos, no? ¿Cómo tenemos este producto en el que trabajamos más de 20 equipos? Vamos viendo una forma de escalar y de estandarizar, ¿no? Y ahí, en un, digamos, momento de iluminación un poco que tuve al final, mi instinto fue decir, oye, bueno, ¿qué es lo que quieres lograr con eso, no? ¿Qué es lo que hemos venido platicando, no? ¿Qué es lo que quieres saber? Y la respuesta fue bastante concreta y que me ayudó también a saber por dónde irme, que es que necesitamos saber como líderes en dónde está nuestra inversión en cuestión de recursos, ¿no? Y para saber si lo que se está trabajando es realmente lo más importante que deberíamos estar haciendo ahorita. Cabe aclarar que esta organización, desde el leadership hasta, digamos, pasando por los mandos medios y terminando en ingenieros y demás, yo considero que tiene un agile mindset bastante desarrollado, ¿no? No voy a decir maduro, pero bastante desarrollado. Entonces era eso. Entonces mi respuesta fue, pues no necesitamos escalar, necesitamos saber en qué estamos trabajando. Entonces para eso podemos seguir dejando a cada equipo que tenga su proceso y tenga su forma de hacer las cosas, pero tener un lenguaje en común de cómo decir en qué estamos trabajando. Y era tan sencillo como decir, de mi equipo de 5, 2 personas están trabajando en este proyecto, 2 personas en este otro y otro está de soporte, por ejemplo. Y con eso, digamos, o sea, en Jira, que es lo que se usa en la empresa, es, ok, por cada feature, ¿cuántas personas tienes tú trabajando? Ni siquiera quiénes, es cuántas personas están trabajando en eso exclusivamente, ¿no? Y ya con eso generábamos ciertos dashboards y vistas para decir, ok, en este proyecto que son varios equipos, tengo tantas personas. Entonces la pregunta de, ¿se están yendo nuestros recursos hacia la prioridad correcta? Se contestaba. Entonces, basado en eso, había veces que veíamos, oye, no, tenemos mucha gente trabajando en cosas de deuda técnica, por ejemplo. ¿Realmente los queremos ahí? Y a lo mejor la respuesta era que sí, porque no sé, la deuda técnica nos vuelve más lentos. Pero había veces que era, no, ¿sabes qué? Pues sí necesitamos meterle a este otro feature o a esta otra iniciativa un poquito más. Entonces vamos haciendo los ajustes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el liderazgo tenía control tenía control porque tenía la información, ¿no? Entonces, de alguna forma pude evitar la parte de vamos a tener procesos estándar, vamos a tener, incluso porque me llegaban a preguntar, ¿no? ¿Cómo estandarizamos las estimaciones, por ejemplo? Y ahí sí era como que, ay, o sea,
Y sí fue un reto explicarles por qué no necesitamos estandarizar las estimaciones, sino necesitamos otro tipo de información que todos te podemos dar sin tener que pasar por ese dolor, ¿no? Entonces, se vuelve, te digo, se vuelve tentador el escalar por el control y por la estandarización, pero al mismo tiempo el reducir, digamos, el confiar en los equipos y el dividir tu problema en problemas más pequeños, no necesariamente significa que pierdas control, ¿no? Ahorita que hablas de confianza, recuerdo mucho que en el RP que trabajaba, te permitía hacer los settings de tal manera que el mismo sistema se podía comportar de dos maneras, dependiendo de los settings de cada cliente. Podías hacerlo command and control, donde a partir de las órdenes de compra, el sistema decía qué se debía construir y cuánto debía durar cada operación. Y si se salía de esos parámetros, el sistema no te permitía sustituir piezas, no te permitía meter horas extras, no te permitía poner cosas. ¿Por qué? Porque era una estrategia command and control. ¿Cuál es el opuesto de esa moneda? El suggest and record. Vamos a construir esto. El bill of materials son estas piezas y estas son las posibles sustitutos. Y te permitía sustituir piezas y te permitía sustituir al punto que llegaba a un punto que era libre. Entonces, creo que estamos discutiendo, de vuelta a los términos de manufactura y de RP, un método de escalación es, ¿qué quieres de tu organización? ¿Quieres un sistema que sea command and control, donde se le va a decir a los desarrolladores cómo deben de hacer todo y a los equipos de manera individual cómo decir todo con una sobreestandarización de los procesos? O un suggest and record, donde hay mejores prácticas y tú puedes manejar tu proyecto de esta y esta manera. Y el definition of ready, el estándar es que todos tienen que tener un definition of ready y un definition of done. Que también siendo... Cada equipo lo define. Que también siendo justos con estos frameworks bastante definidos, tampoco en ningún lado estos te dicen que te vayan a controlar absolutamente todo, ¿no? Sí, siento que se quedan en un nivel medio alto, pero sí, pues es interesante esa discusión, ¿no? Jorge, ¿tienes algo que agregar? Sí, y yo más que qué quiere la empresa, yo me iría por qué necesita la empresa. Porque si preguntamos qué quiere, es posible que me digan un marco de escalado, ¿no? o hasta el marco de escalado. Entonces, yo me iría más por descubrir a cuáles son las necesidades y los desafíos de la organización para entonces, pues, apoyar en alguna forma de solucionarlo. Que esa forma puede ser un marco establecido de suggest and recall, que si hay, también tiene que ver de dónde estamos parados en la empresa, ¿no? Porque si hay un mecanismo de confianza, si hay seguridad psicológica, pues está más a modo para hacer algo como eso, ¿no? Pero si no es así y la empresa tiene una cultura más de jerarquía establecida, más de verticalidad, más de command and control, entonces llegar a proponer algo muy radical cuesta mucho más trabajo, y es ahí donde un marco como SAFe pues es más amigable con ese tipo de organizaciones, y por eso es tan exitoso, porque pues vaya, les hace más sentido de inicio, y en muchos casos pues porque es más compatible y la adopción es mucho más rápida, pero muchísimo, ¿no? Entonces, como la mayoría de las organizaciones están en ese estatus, pues, ¿qué creen? Pues es la más popular, ¿no? Porque es la que más pega a ese nivel de empresa, ¿no? Y ahí sí coincido mucho en que, porque, por ejemplo, Scrum por sí solo, por ejemplo, llega a ser incómodo para el leadership, ¿no? O sea, porque ¿cómo es que no voy a tener todo el proyecto a 2 años definido, ¿no? Por ejemplo. Con mi Gantt. ¿Dónde está mi Gantt? Exacto. Mi Gantt. y sí creo que SAFe, con toda la
y creo que es complejidad al final de cuentas, con toda la complejidad que incluso el nivel más básico trae, creo que da esa sensación de robustez, ¿no? Que busca el liderazgo. Y me acuerdo mucho de Pavel, ¿no? Que cuando platicaba con él acerca de esto, que tengo ya yo bastante tiempo siendo no tan fan de la escalación. Y era el punto que me decía, o sea, es incluso lo puedes tomar como una transición, ¿no? O sea, si tú tienes una organización muy jerárquica, safe puede ser algo que acepten y ya a partir de ahí tú empiezas a hacer otros cambios, ¿no? Que a lo mejor te vas a desviar del framework y todo, pero mientras te sirva, es algo que va a traer cosas positivas, ¿no? En la Y banca, por ejemplo, funciona muy bien. sí, sí, porque igual y el scope puede tender a ser más definido o más fijo, ¿no? Pero sí es algo que yo creo que se debe de considerar al momento de usar un framework como este en relación a si lo vamos a tomar como un método de introducción a la agilidad un poco más enterprise, igual y no perdernos en ese camino. Siento que en mi experiencia y en lo que yo he visto en implementaciones en las que he estado, de repente nos perdemos es que el PI planning no tiene que suceder de tal manera y estos son los rituales del PI planning. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que hay una parte en la que tú tienes un voto de confianza, ¿no? Del 1 al 5, ¿qué tanta confianza tienes en el plan? Y eso es algo que yo uso mucho en los equipos para digamos, una sustitución de la estimación. Pero en el PI planning, lo que nos pasaba era que, ok, ¿qué tanta confianza tienes? No, pues 2. Y ahí tenías al VP, tenías al director de desarrollo. Y es como que, a ver, ¿cómo que 2? O sea, como que, ¿qué está? Y si no saben manejarlo bien en cuanto a decir, ok, estoy aquí para ayudarte, para que ese 2 se convierta en un 5, muchas veces se volvía más es que no entiendo por qué eh, me estás dando 2 si ya tienes todo, tienes un sprint definido, tienes otros 4 con cosas un poquito más high level, entonces, y obviamente al volver a preguntar, pues todo el mundo decía, bueno, pues 4, ¿no? A pesar de que nada hubiera cambiado, ¿no? Entonces salíamos y decíamos, güey, pues ok, o sea, estamos bien, vamos a trabajar, lo que queremos es trabajar y dale para adelante, ¿no? Entonces, mi recomendación sería esa, ¿no? No perderse tanto en los cómo del método, sino tratar de sacarle el mayor provecho a lo que nos da, ¿no? Y Safe tiene muchas prácticas que por sí solas son buenas, pero sí se vuelve retador al momento de querer, no sé, jalar a 200 personas hacia el mismo lugar, ¿no? Sí, no, perdón, me recordaste uno de esos, de que, a ver, en confianza, ¿quién se siente que está bien? Y era voto bajo, voto arriba, ¿no? Y no, pues el voto arriba. Y llegaba el manager, a ver, o voto bajo, a ver, ¿por qué dijiste que no? Oye, pues es que tengo dudas, esto no está definido, pues defínelas, para eso estás tú. Ok, entonces, oye, pero necesito, no, pues ya todo está bien, entonces está bien, pues vas a acabar, ¿verdad? Vas a acabar. Y yo, pues ya que te digo, ¿no? Pues sí. O es que aquí está el cliente, porque estamos de consultor. Aquí está el cliente no puede, no podemos demostrar desconfianza ante el cliente. Entonces no vuelvas a decir, a votar hacia abajo. ¿Para qué votamos? Ya para ir, ya estoy viendo el reloj. Pero me Sí, ya gustaría hacer vamos cerrando. un planteamiento aquí. Imagínense un startup que está creciendo y está pegando y tiene un producto, tal vez variaciones o verticales, pero está siendo tan exitoso que está creciendo exponencialmente. Y vaya, y se está haciendo ya lo que nació como una startup, con esa libertad, con ese espíritu ya ágil por nacer, pues está saliendo de control. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo,
no hay tampoco esa cultura. ¿Por qué? Porque nacieron ya con esa libertad, con esa anarquía tal vez, pero ahora ese espíritu que los llevó a crecer, pues ya no les está ayudando. Entonces, imagínense que ya tiene alrededor de 1,000 o más personas y el producto pues ya se está empezando deja tu robustecer, pero se está llenando de deuda técnica, de falta de visibilidad, por supuesto defectos, presión por las entregas, los equipos pues ya no se capacitaron, no se prepararon. ¿Qué hacemos en ese aspecto? ¿Qué le recomendamos a ese tipo de empresas? Fíjense, nació ágil y ahora ya se está haciendo demasiado anárquica que se está perdiendo de control. Sí, ¿Lo ven ahí? ¿O qué ven? La verdad, yo sigo viendo la necesidad de, pues primero de la claridad, ¿no? Y no sé si te digo, otra vez hablando de mi experiencia, no estoy tan seguro que Safe te garantice eso. Entiendo que esa es la intención, pero he visto más implementaciones en donde el foco es otro, ¿no? El foco es, ok, vamos a juntar a toda esta gente, a hacer 5 sprints, que es un incremento, y vamos a ir viendo qué onda, ¿no? Sí, ahí en ese caso en particular, sí sigo teniendo, hablando de Safe, ¿no? Por ejemplo, he tenido muy buenas referencias de algo como LESS, por ejemplo, que LESS se enfoca en eso, en cómo deescalar, es decir, por deescalando, cómo hacemos que escalen las cosas. Porque al final de cuentas, y es lo que nos está pasando a mí, al menos en mi organización, estamos tratando de tener estos estándares y control sobre todo, pero es un producto gigantesco. Y ese control tiene límites, ¿no? Tiene límites en donde ya se vuelve, o límite del diminishing return, ¿no? Que le llaman, o sea, hasta dónde todo ese control se vuelve más overhead, porque tu proyecto es gigantesco, es en donde ya te conviene más de escalar que escalar hacia algo más grande, ¿no? Entonces depende mucho de la situación, pero sí sigo creyendo que poniéndolo de esta manera, ¿no? Siento que hay menos desperdicio cuando descalas que cuando escalas, ¿no? Hablando de la situación particular que planteaba Jorge, tenemos una startup que está creciendo y se está saliendo de control. Ahí yo recomendaría algo pequeño, un crecimiento orgánico, una junta de Scrum of Scrums, empecemos con esto, agarremos control de lo que está saliendo, enfoquemos o planeemos lo que sigue en pequeña escala. No recomendaría un framework. ¿Cuándo recomiendo frameworks? En situaciones como la que plantea Luis ahora. Es una empresa que ya es grande, es una empresa que ya quiere entrar a ágil o hay distintos niveles de implementación ágil y queremos buscar cierta estandarización de los procesos. Ahí, y viene de la dirección, ahí sí metería algo muy bien formado, algo como Safe, con la condición o con la manda de hacerlo su yes and record. Comencé a leadership de, mira, te vamos a presentar esto donde los equipos van a trabajar de esta manera para que puedan liberarse o puedan coordinarse a partir de las necesidades que tiene cada uno de los equipos independientes. Porque a pesar de que es un producto gigantesco o titánico, tienes equipos pequeños. Entonces, de nuevo, si está creciendo la organización, algo más orgánico, algo más commonless. Si la organización ya es grande, arriba de 300, 500 mil empleados, metamos algo más formal, ya sea Discipline Agile o sea Safe, dependiendo de a quién le tengas más confianza en el coaching. Pero con la idea de meter los principios ágiles, que es lo que muchas veces les falta a los frameworks, ¿no? En mi opinión. Perfecto. Y yo coincido que sí, para este caso en específico, al ya existir el espíritu,
Yo siento que algo más ligero podría ser Match, que ni siquiera tiene que ser un framework tan complejo, pero yo creo que sí tiene que ser algo. Sí. De perdida, Scrum de Scrums. De perdida, Scrum de perdida, de tener la visibilidad y la coordinación, porque eso es la parte que a veces veo que se pierden los startups, que sí nacen muy, muy con esa energía, pero carecen de esa guía que dan pues los métodos. En que ahorita para una organización como una banca, yo sí veo muy alineado SAFe. Sí. Un ejemplo muy claro acá en México que es BBVA, que pues el framework que ayudó a que llegaran a donde están, que es la referencia, ¿no?, de agilidad financiera, al menos no nomás en el país, ya es mundial, ¿no? Fue gracias a SAFe. Entonces, ese es un ejemplo de éxito en ese caso. Pero hay otros ejemplos de Flex, hay otros ejemplos de LES que son en este tipo de organizaciones, ¿no?, que no tienen esa cultura y entonces no necesitan tanto control. Sí, y creo que un tema a lo mejor ya para otra ocasión, porque ya yo creo podemos ir dando conclusiones, pero un comentario es las empresas más famosas por su performance en términos de ingeniería de software, ¿no? Los Amazons, Googles, Facebooks, Netflix del mundo. Ninguno utiliza ni siquiera un framework de agilidad formal, ¿no? Ni siquiera es difícil encontrarte equipos en esas empresas que digan usamos Scrum, por ejemplo, porque vaya, son muy orientados a la ingeniería y son ejemplos de empresas que hacen deployments gigantescos miles de veces por día, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de otra liga y de otro contexto, pero yo sí lo veo un poco como North Star, ¿no? O sea, que en dónde está ese punto de quiebre en donde ya incluso métodos ágiles que se dan por sentados que son muy, muy efectivos y siempre te van a servir, igual y ya no aplican tanto, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando con comentarios finales. ¿Qué les parece? Vamos, Diógenes, Jorge, y pues cierro con la despedida. Al final del día, creo que lo mejor es lo que hablábamos en otro podcast, hacer el shoe hurry. Si vas a implementar un framework a escala, implementalo como está prescrito. Y ya después o inmediatamente busca la flexibilidad y la adaptación a lo que necesitas. Pero practicar o experimentar con lo prescrito, así sea muy command and control o muy su yes and record. En segundo, según el sapo la pedrada, dependiendo de las necesidades individuales de la organización, es que se requiere implementar. Y quién es la persona que está buscando ayuda va a depender mucho de lo que se implementa. De tarea me voy con el Discipline Agile. No le había dado seguimiento y le voy a echar una repasada. Gracias, Jorge, por ese Sí, tiempo. a medida de que el PMI compró Discipline Agile y Flex, se empezó a fortalecer bastante en la agilidad, ¿no? Lejos del esfuerzo que hicieron en los inicios, ¿no? Ok, de mi lado yo creo que como organizaciones, si nuestra empresa tiene 100, tal vez 300 personas, creo que empezar a hablar de marcos de escalado me parece demasiado anticipado. Lo que sí me parece valioso a ese punto es, ¿por qué no? Pues darle una revisada a qué son, qué prácticas, porque las prácticas que tiene, como decía Luis hace rato, pudieran ser muy valiosas, aunque ni siquiera estemos escalando. SAFe tiene muy buenas prácticas, todos los marcos tienen muy buenas prácticas que podemos tomar para implementar sin necesidad de escalar. Entonces, si no necesitamos escalar, ¿para qué escalamos? Si ya está haciendo falta orden, después de toda la innovación, la libertad,
yo creo que, si nuestra empresa está grandecita, yo creo que sí hay que echarle un ojo a varios frameworks, no a uno, pero sí a varios, y si vamos a recibir asesoría, yo recomiendo echarle el ojo a varios expertos, ¿sí? Al experto de la metodología 1, al experto del framework 2, al del 3, y ver qué nos ofrecen para saber si hace sentido con las necesidades que tengo. Entonces yo creo que eso es clave, ¿no? ¿Qué necesito y qué me pueden ofrecer? Pero sí, por sí o por no, yo digo que sí es bueno echarle un ojo a los marcos y tomar prácticas que son muy valiosas de ahí. Entonces, muy bien. Bueno, pues por mi lado, como comentarios finales, y esto es muy desde mi experiencia y desde mi muy personal punto de vista y opinión, es que al menos en mi caso sí sigo teniendo una tendencia más a desescalar que a escalar, ¿no? Que de escalar también es una forma, irónicamente, de escalación, ¿no? Es decir, cómo voy delegando cosas como sistema de control o como leadership. Tengo que ir delegando cosas porque, bueno, mencionaba Jorge acerca de, bueno, si tienes 100, 200 personas, igual un framework que escala no es tan conveniente, pero yo también creo que si llegas a los miles, también se vuelve muy difícil, porque es muchísimo overhead con muchísima gente que, creo que hay que encontrar ese sweet spot de estos frameworks, ¿no? ¿Cuál es el rango del tamaño de mi organización en donde me sigue agregando valor? Bueno, ya tengo una organización de miles de personas, hasta donde se vuelve más un detrimento, ¿no? Entonces, pues basado en eso, sigo creyendo un poco más en la desescalación como una forma de escalar, pero es más difícil, ¿no? Es más difícil porque implica todo lo que hemos platicado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Los equipos autoorganizados, la confianza, la seguridad psicológica, etcétera, etcétera, que no son cosas nada fáciles de conseguir. Sin embargo, creo que es más sostenible después en el futuro, ¿no? Entonces, pues ahí está mi opinión. Y bueno, nada más, Fernando Celedón, saludos a Los Ángeles, que nos estuvo sintonizando hoy, y Chris Rúa también, bueno, siguiendo la conversación. Entonces, saludos desde muchas partes. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sirva la conversación. Si tienen preguntas, opiniones, siéntanse libres de usar los comentarios y los estaremos revisando. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.